Bienvenidos a esta segunda charla de ciencia compartida y yo pues quería comentarles un poco en primer lugar que las charlas que se dan y se autorizan a poner en abierto pasan al repositorio institucional de la universidad, Acceda, y también están pasando a algo nuevo que es el canal YouTube de la Biblioteca Universitaria. Y aquí tenemos a nuestro primer ponente, Federico Maldonado, que va a pasar automáticamente a la historia. Bueno, y Lola también lo está poniendo. La idea es que todos conozcamos un poco las distintas cosas que se hacen en cada grupo de la facultad, cuáles son las investigaciones que se llevan a cabo, conocernos entre nosotros y compartida, porque también no solo el mar, sino también habrá gente que haga cosas con ustedes, también queremos que participen. Así como queremos que si tienen dudas o si quieren que puedan contribuir de alguna manera, que lo comenten, porque aquí a veces nos focalizamos mucho en respiración, en el caso de Fede o en mi caso de corrientes, y luego nos olvidamos del resto y a lo mejor algo de fuera puede venirnos bien saberlo. Y también un poco la idea es que incentivar a los alumnos, a ustedes, para que vengan a estas charlas, para que conozcan un poco lo que están haciendo aplicado. Y el ciclo Avelina se va a encargar de avisarles Pues nada, era un poco que vean que eso se está haciendo. De la biblioteca nosotros tenemos siempre un compromiso. Vale. Pues entonces hoy tenemos a nuestro segundo ponente que nos va a hablar sobre migración y ecología trófica de peces migradores verticales dominantes del Atlántico nordeste subtropical, implicaciones en el flujo activo de carbono. Yo creo que todos ustedes lo conocen. Alejandro Ariza estudió biología en la Universidad de La Laguna, biología en la especialidad de biología marina, y ahí comenzó su investigación que posteriormente va a seguir en la Universidad de Las Palmas, fichado por Santiago Hernández León. Trabaja actualmente sobre migradores interzonales que habitan en aguas mesopelágicas y bueno, está trabajando, y un poco cito lo que me comentaba, estamos interesados en la exportación de carbono que realizan estos organismos cuando migran. Esto tiene que ver con la bomba biológica del océano, un mecanismo complejo por el que el océano secuestra el CO2 de la atmósfera, algo de gran importancia en el escenario de cambio global que estamos viviendo. Esto es un poco también de lo que nos va a hablar y comentar que él trabaja a caballo entre la Universidad de Las Palmas con Santiago Hernández en fisiología y el ICCM, el Instituto Canario de Ciencias Marinas, con Fernando Bordes Caballero en temas de acústica, y que ha realizado una estancia, la última en Noruega, en el instituto, trabajando precisamente sobre acústica, y que se acaba de embarcar en el Ramón Margalef para su trabajo en la crisis volcánica del Hierro. Nada más, Alejandro, todo tuya la voz. Gracias, Avelina. Me has hablado un montón de explicaciones. Bueno, quiero decir que este trabajo es realizado por mí, han colaborado otra gente, Rupert Wienerreuter del Institute of Marine Research de Bergen, Fernando Bordes Caballero del Instituto Canario de Ciencias Marinas y bueno, Santiago, mi director. Y bueno, es el trabajo de migración y de ecología trófica. Trata también sobre la implicación, bueno, lo importante es la implicación que tienen estos organismos sobre la eficiencia del flujo activo, que es lo que queremos hacer hincapié en este trabajo. Bueno, vamos a empezar. Quería enseñarles empezar con esta fotografía, que esto es un ecograma donde se observa un proceso de migración. Lo que veis aquí abajo es la capa de recesión profunda, se le llama, ¿no? Y está producida por el eco que producen diversos organismos pelágicos que habitan entre 400 y 700 metros de profundidad. Esto que veis aquí arriba se le llama la capa migrante y son parte de estos mismos organismos que migran al anochecer
para alimentarse en la superficie del plancton epipelágico. Cuando llega el amanecer, vuelven otra vez a la capa de reflexión profunda para protegerse allí en la oscuridad de la depredación, ¿no? A esto es a lo que llamamos migración vertical nictemeral, o Tidal Vertical Migration, que es como se ven los artículos científicos, y es un fenómeno que ocurre a escala global todas las noches, ¿no? Y esto tiene una gran importancia en la conexión trófica entre los organismos de superficie y el océano profundo. Y por ello, además, tiene fuertes implicaciones en la biogeoquímica del carbono. Pues estos animales ingieren en superficie en el carbono orgánico que se produce allí, lo transportan hacia capas intermedias y allí lo liberan en forma de dióxido de carbono cuando lo respiran, o diversas formas de carbono orgánico, bien cuando defecan, excretan o también cuando son predados, ¿no? A este transporte, esta exportación de carbono activa por parte de los migradores, es a lo que llamamos flujo activo de carbono, que junto con otro mecanismo muy importante que es el flujo gravitacional o flujo pasivo, los dos forman parte de la bomba biológica de carbono, ¿vale? Que es un complejo sistema por el que se secuestra el dióxido de carbono de la atmósfera y ahora tiene una gran importancia por todo el tema del cambio climático, ¿no? ¿Quiénes son estos migradores? Pues tradicionalmente desde la perspectiva de la oceanografía biogeoquímica, cuando se habla de migradores, cuando se habla de flujo activo, se piensa siempre en zooplancton, ¿no? Yo quería hablarles hoy de otra fracción, con la que yo trabajo, que es el micronécton, que son principalmente peces, crustáceos, cefalópodos, entre 2 y 10 centímetros de talla, y son migradores, igual que el zooplancton, y sin embargo han sido sistemáticamente excluidos de los cómputos de flujo activo, ¿no? Esto es así porque estos animales escapan con facilidad de las redes que suelen usar para plancton, ¿no? No, evaden, la red no se escapa, la evaden. Y además son lo suficientemente pequeños como para escapar de las redes comerciales de arrastre. Además, estas últimas redes, aunque pescan algo a pesar de los escapes, se usan muy escasamente en las campañas oceanográficas porque consumen mucho tiempo. Entonces, por todo ello, han sido excluidos del estudio del flujo activo. Sin embargo, nosotros creemos que es importante, ¿no? Porque el micronécton es capaz de controlar del 5 al 10% de la producción diaria de zooplancton. Además, la mayoría de este micronécton está formado por peces de la familia Myctophidae, peces linterna, que el 70% de la biomasa migrante son mictófidos y hasta el 75% de las capturas mesopelágicas con arrastre son también estos peces, y se estima un stock global que de 500 a 600 millones de toneladas, ¿vale? Y probablemente subestimado porque no están considerando los escapes, ¿no? Por ello pensamos que los mictófidos deben representar una ruta bastante importante en la exportación de carbono orgánico hacia aguas más profundas. Un asunto que ha sido siempre muy discutido sobre la eficiencia de esta exportación de carbono en los migradores ha sido precisamente cuál es el rango en el que realizan esta migración, ¿no? Porque son las migraciones interzonales, que son estas de aquí que señalo en rojo, las que atraviesan barreras al intercambio de masas de agua, son las que se consideran eficientes en la exportación de carbono, ¿no? Porque se trata de movilizarlo de un compartimento a otro del océano. Además, el tiempo que tardan en volver a la capa de reflexión profunda debe ser menor que el tiempo que tarda el alimento en ser procesado y evacuado, ¿no? Si queremos que un mínimo de lo que ingieren aquí en superficie sea transportado hacia aguas más profundas. Por eso, estudiar la migración y la cronología alimenticia es importante para estudiar el flujo activo de su coeficiencia, ¿no? Así hemos estudiado estos dos asuntos, junto con la dieta, que también la hemos trabajado, y la ración diaria con la que se alimentan, ¿no? La cantidad de su peso corporal que ingieren, ¿no? Esto lo hemos hecho en Hygophon hygomi y Lobiankia doflemi, que son dos mictófidos dominantes en la zona del Atlántico nordeste subtropical. Bueno, como les dije que el micronécton no abunda demasiado en las campañas oceanográficas, pues gracias a unas colecciones que nos dejaron del Instituto Canario de Ciencias Marinas, gracias a Fernando Bordes, trabajamos con unas muestras procedentes de unas campañas de prospección pesquera que se realizaron entre el 97 y el 2002 con un arrastrero por popa, utilizando una red de arrastre comercial semipelágica. Elegimos los lances que se hicieron en la zona de Fuerteventura porque se les realizaban pescas a diferentes horas del día. Y esto es apropiado para el estudio que estamos realizando de migración, porque es un fenómeno que ocurre en un ciclo de 24 horas, ¿no?
pero no cogimos todos los lances que se hicieron, filtramos los lances que nos interesaban para el estudio, entonces elegimos trabajar con los lances epipelágicos, que los definimos entre 0 y 150 metros de profundidad, y obtuvimos 9 lances distribuidos de esta manera en un ciclo de 24 horas, ¿no? Donde el color negro representa las horas de noche y el color azul las horas de día. Los lances mesopelágicos los definimos entre 300 y 700 metros de profundidad y obtuvimos 6 lances distribuidos de esta otra manera en 24 horas, ¿no? Entonces cogimos los datos de abundancia de estas dos especies y los normalizamos por 10.000 metros cúbicos y los computamos en un histograma y escalado en 24 horas para visualizar bien el fenómeno de migración. Para los datos de cronología alimenticia no pudimos usar las muestras de Fuerteventura porque disponíamos de los datos de abundancia, pero las muestras estaban distribuidas por museos de todo el mundo, ¿no? Entonces ya las hemos solicitado, las tenemos en el laboratorio, de hecho ya las estamos trabajando, pero como no teníamos el producto aún refinado, pues aquí os pongo los valores de otra zona donde realizamos estudios de cronología alimenticia con la misma metodología, en la que tomamos individuos de la capa mesopelágica a escasas horas de que llegara el anochecer, a escasas horas de que realizaran la siguiente migración, y estudiamos sus contenidos estomacales, ¿no? Estos individuos los consideramos premigradores. Y también estudiamos los estómagos de individuos que consideramos como postmigradores, pues estaban cogidos en la capa epipelágica y un par de horitas después del anochecer, ¿no? Y bueno, este es el procedimiento de extracción del estómago, de los mictófidos. Este es el aspecto que tiene el estómago de un ejemplar de Lodianquia dofleini. Bueno, eso es más pequeñito que un grano de arroz, hay que tener cuidado al diseccionarlo. Y este es un estómago abierto, ¿no? Y en este caso está muy lleno, y lo he puesto porque la mayoría de los contenidos están muy frescos, que no es lo que me solía encontrar, pero como he cogido el estómago con el contenido más frescos porque queda mejor para la fotografía, ¿no? Que se ven bien perfectamente los copépodos, está todo lleno de copépodos, todo esto, en perfecto estado, y esto que ven aquí, no se ve muy bien aquí, es el ojo compuesto de una fasiácea, ¿no? Entonces, para el estudio de la cronología alimenticia utilizamos dos escalas. Una, que era una escala de llenado estomacal, que iba desde el estadio 0, en el que el estómago estaba lleno, ¿no?, hasta el estadio 3, en el que el estómago está muy lleno. Además de considerar el estado llenado del estómago, consideramos el estado de rugosidad de las paredes internas del estómago. Cuando el estómago está muy lleno, desaparecen estas rugosidades, ¿no? Y como estudiamos la digestión de los contenidos, lo hicimos solo en los copépodos. Lo hicimos solo en los copépodos porque suponemos que cada grupo de producto que ingieren debe tener una velocidad de digestión diferente, entonces como queremos evitar ese error, decimos elegir solo un grupo. Los copépodos porque eran los que más encontramos en el estómago, ¿no? Entonces, el estadio 1 sería cuando te encuentras un copépodo completo fresco, normalito, ¿no? En el estadio 2 tiene algunos apéndices rotos, pero la parte principal del cuerpo se conserva bien. Y en el estadio 3 tiene la parte principal del cuerpo muy deteriorada, ¿no? Ambas escalas, pues lo que queremos saber es inferir a qué hora están comiendo y cuánto tardan en digerir el alimento. Para eso usamos estas dos escalas. Y bueno, para el estudio de la dieta lo que hicimos es coger contenidos de animales que estaban en superficie a las 12 de la noche porque en ese momento estaban comiendo, entonces tenían los contenidos frescos y esto venía bien para identificar los contenidos, ¿no?, más que los muy digeridos. Y para el estudio de la ración diaria elegimos los estómagos catalogados en el máximo estadio de llenado y los datos los expresamos en porcentaje del peso corporal del animal, el porcentaje que está ingiriendo, ¿no? Bueno, vamos a los resultados. Estos son los datos de abundancia en la capa mesopelágica y en la capa epipelágica para Ibophum igomi y para Lodianquia dofleini. Y estas zonas sombreadas que veis representan los periodos de noche, ¿vale? Lo primero que vemos es que, aunque se realizaron pescas durante el día en la capa epipelágica, como esperábamos, no se registra, no aparece ninguna de las dos especies, ¿no? Ni siquiera la primera media hora después del anochecer tampoco aparece, ¿no? Se demora un poquito más en subir. Bueno, esto, 0 individuos, y entre las 9 y la 1 de la noche, en ambas especies cuando se registran los mayores valores de abundancia. Además, lo que vemos es que en el caso de Lodianquia dofleini especialmente, se ve que hay una disminución progresiva de la abundancia conforme la noche avanza, y además coincide con un pico de la abundancia en las capas inferiores, ¿no?
Esto, bueno, el patrón de que aquí no haya individuos y durante la noche aparezcan obedece a un patrón normal de migración, ¿no? Como está ya bien documentado, de migración nocturna al anochecer, en sentido ascendente, que está muy bien documentado ya hace años. Y el tema este de crecimiento de la abundancia, junto con la aparición tardía aquí en capas inferiores, puede ser un fenómeno de hundimiento de medianoche. Esto es una hipótesis que postuló Peirce, en la que dice que estos individuos no migran de una manera masiva, o sea, no descienden de una manera masiva al amanecer, sino que lo hacen de una manera asincrónica, de un modo individual, conforme se sienten saciados, ¿no? Cuando tienen el estómago lleno deciden bajar, ¿no? Al ser esto un fenómeno no masivo, individual, no se registra muy bien con las técnicas de acústica tradicionales, ¿no? Y por eso no se había hablado mucho de esto hasta ahora, ¿no? Si nos fijamos en las capturas de la capa mesopelágica, vemos que, para empezar, hay presencia tanto de día como de noche, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa más es la presencia durante la noche, porque es verdad que puede ser el resultado de este hundimiento, ¿no? Pero también se puede tratarse de individuos que sencillamente no están migrando. Y bueno, si recuerdan la imagen que les mostré al comienzo de la charla, cuando la capa migrante asciende durante la noche, la capa de reflexión profunda no desaparece, ¿no? Esto no es nuevo, esto se sabe de hace mucho tiempo, lo que pasa es que se solía pensar que las especies que estaban en esta capa eran especies no migradoras. Y bueno, la presencia de estos individuos aquí indica que son especies migradoras que deciden no migrar, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es saber cuál es el motivo y qué es lo que están haciendo allí, ¿no? ¿Por qué deciden no migrar? Bueno, si atendemos a los resultados de llenado del estómago, vemos que, como esperábamos, los individuos que consideramos que están migrando, ¿no?, en superficie, tienen la mayoría de los estómagos llenos y semillenos, ¿no? Y esto obedece, bueno, a lo que se sabe ya, que se alimentan durante la noche en superficie. Sin embargo, extrañamente, los organismos que estaban en la capa mesopelágica, a escasas horas de volver a migrar, esperábamos que tuvieran los estómagos vacíos, pues tienen la mayoría de los estómagos llenos. Esto nos resultó bastante extraño y, bueno, ahí en la bibliografía se encuentra algunas referencias sobre que también puede que se alimenten durante el día en la capa mesopelágica, ¿no?, como postuló Peirce para mictófilos en el Pacífico, ¿no? Sin embargo, atendiendo a los resultados de digestión, pues vemos que, bueno, efectivamente los individuos que están migrando, están en superficie, pues tienen la mayoría de los estómagos llenos de presas frescas, siendo mucho menos las presas en el estado de digestión avanzado, ¿no? En el caso de Lobianqueadofrene, en general encontramos menos presas, encontramos menos copepos, porque ingerían menos copepos sencillamente, pero sigue habiendo más presas frescas y, bueno, ni siquiera aparecen presas en el máximo estadio de digestión, ¿no? Esto indica que, bueno, que están comiendo activamente allí, ¿vale? Y en el caso de los individuos que estaban a punto de emigrar, vemos que sí, que esos estómagos estaban llenos, pero la mayoría estaba lleno de presas en un alto estado de digestión. Tanto que en Lobianqueadofrene estaban tan digeridos que no pudimos cuantificar los copepos. Había una masa digerida que no se podía cuantificar, por lo cual la metodología de la escala de digestión pues, no ha resultado muy eficiente con esta especie y ya para el futuro consideraremos usar técnicas de imagen para cuantificar el área de esta masa digerida, ¿no? Pero en cualquier caso, los resultados sugieren que, bueno, que si no hay presas frescas, evidentemente no se están alimentando durante el día en la capa mesopelágica. Bueno, sin embargo, la pregunta que nos hicimos, lo que más nos inquietaba era por qué los estómagos están llenos de material muy digerido justo antes de realizar la siguiente migración. La explicación más plausible para nosotros es que estos contenidos proceden de la última migración que realizaron. Saber cuándo fue esta última migración, si fue una noche antes, 2 o 3, esto es imposible que lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que esto implica que el sistema digestivo y de evacuación es tremendamente lento, ¿no? Y algo que creo que merece más investigación porque tiene implicaciones en el tema del flujo activo. Además, esto coincide con la teoría de Sutton-Hopkins, que dice que una misma población de migradores está dividida en migradores que se alimentan durante la noche e individuos que deciden no migrar porque están en un estadio de postdigestión. También cuadra con la hipótesis de Peirce, en la que dice que no todos los individuos migran, sino solo los que se sienten hambrientos suben, ¿no? Y no todos bajan a la vez, sino bajan asincrónicamente conforme se sienten saciados. Y bueno, estos son los resultados de dieta, en la que vemos que principalmente Ivo Fumigombo y Pereda sobre copépodos, seguido de anfípodos y eufasiáceos. Y bueno, Lobianqueadofrene comen distintamente sobre copépodos y eufasiáceos, y también algo de ostracos, ¿no?, en menor cantidad. Las raciones diarias, pues vimos que un 2% del peso corporal de Ivo Fumigombo es lo que ingiere, ¿no?, al día.
y lo veis que Doflin es 1.34. Esto coincide, está cercano a los valores que obtuvo Pusch y colaboradores en la misma zona, por aquí cerca de Canarias, para las mismas especies. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para el flujo activo, ¿no? Que es lo que he empezado diciendo que era lo importante de este trabajo. Es que los resultados sugieren que estos mictófidos vuelven a la capa de reflexión profunda justo después de sentirse saciados, ¿no? Justo en cuanto llenan los estómagos bajan inmediatamente y además parece que pasan ahí un largo tiempo digiriendo el alimento. Esto implica una alta eficiencia en la exportación de carbono hacia aguas profundas. Además, si consideramos que esta familia constituye el 70% de esta biomasa migrante y biomasa mesopelágica, pues podemos suponer que los mictófidos probablemente son una parte muy importante del flujo activo. Bueno, solo a modo de aproximación, por poner unos valores, usando un valor de biomasa migrante en términos de carbono, calculado por Caldentey y colaboradores en la zona de las Islas Canarias, ellos obtuvieron un valor muy conservativo de biomasa migrante de 158.2 milimoles de carbono, metro cuadrado día. Bueno, si a esto lo corregimos con que el 70% de la biomasa son mictófidos y que ingieren el 1.66% de su peso corporal, eso es un valor que hemos obtenido de los valores de las dos especies que le he mostrado antes, pues obtenemos que solo los mictófidos y solo considerando el flujo activo del tracto digestivo están exportando, el carbono exportado es 1.83 milimoles de carbono metro cuadrado día. Bueno, como supongo que no se imaginarán si esto es mucho o poco, lo que he hecho es poner unos valores por aquí para ver cuál es la importancia que tiene este valor. Si lo comparamos con lo que están exportando los migradores, solo la fracción del zooplancton, en las Islas Canarias es 0.33 y en Bermudas es 0.17. Los valores de micronectos son bastante mayores y sin embargo esta es la fracción que hemos estado estudiando para el flujo activo. Considerando valores del micronecton, la misma comunidad con la que yo trabajo, pero derivados a partir del consumo de zooplancton, Hernández León y colaboradores en el 2010 obtuvieron que las Islas Canarias, en un escenario no muy productivo, obtuvieron valores de entre 1.6 y 2.8, cercano al valor que obtengo, que quiere decir que parece ser que cuadran, ¿no?, las dos metodologías para estimar el flujo activo, ¿no? Y en un escenario de Bloom, evidentemente superior a nuestros valores. Y bueno, comparándolo con el otro gran mecanismo de la bomba biológica, que es el flujo gravitacional, las Islas Canarias, trabajos de Neuer y colaboradores, obtuvieron valores tanto en un escenario de poco productivo y muy productivo, obtuvieron valores menores que los nuestros, ¿no? También hay datos aún sin publicar de Hernández León y colaboradores en la corriente de Canarias, arriba del archipiélago. También los valores que se obtienen son menores que los nuestros. Bueno, si vemos los valores obtenidos por Alonso González y colaboradores, esta vez al sur de las Islas Canarias, la corriente de Canarias, pero al sur, vemos que en una zona no afectada por la mesoescala, por remolinos, obtienen valores de 5.8, que son bastante mayores que los nuestros, y ya si consideramos zonas de remolinos que están enriquecidas, ¿no?, y escenario de Bloom, estos valores son evidentemente más mayores que los que hemos obtenido. Y en el caso de la zona de Bermudas y Hawái, pues son algo mayores que los nuestros, pero muy cercanos, ¿no? Bueno, lo que quería enseñar es que, bueno, para empezar, estas estimas varían mucho. Es evidente porque hay una fuerte variabilidad espaciotemporal y además depende de la metodología que se ha usado, ¿no? En algunos casos nuestros valores son mayores, en otros son menores. Lo importante es que están en el mismo orden de magnitud y además son claramente mayores a las estimas de zooplancton, ¿no? O sea, todo esto sugiere que esta cifra creemos que es lo suficientemente importante, aunque es solo una aproximación, como para empezar a considerar, para empezar a dirigir estudios específicos para la estima de flujo activo del micronecton. Y bueno, voy a modo de resumen voy a ver las conclusiones, que es que las especies de Ibophum, Igomi y Lorente de Ofreni, la abundancia epipelágica durante un ciclo de 24 horas mostró que están realizando migraciones verticales normales, ¿no?, al anochecer, y que su presencia bien por encima de la picnoglina está mostrando que esta migración es interzonal. El decrecimiento, en especial de Lobianque de Ofreni, de la abundancia en la capa epipelágica durante la noche, junto con la posterior presencia abajo de la capa mesopelágica, sugiere que posiblemente estén realizando hundimiento de medianoche después de llenar los estómagos. Y la predominancia de presas frescas en ambas especies durante la noche en la capa epipelágica mostró la bien ya conocida alimentación nocturna en aguas superficiales, ¿no?, durante la noche. Ambas especies mostraron que sus estómagos estaban llenos de material muy digerido justo antes de la siguiente migración. Esto sugiere que parte de esta población no está migrando y que está en un estado de postdigestión.
y esto implica un sistema de evacuación extremadamente lento, mucho mayor de lo que tardan en volver a la capa de reflexión profunda. Además, comen principalmente en copépodos esfaxiáceos y las raciones diarias preliminares que obtuvimos fueron un 2% y 1,34% del peso corporal de ambas especies. Resumiendo, el hecho de que sean migradores verticales, interzonales, que la migración sea interzonal, que la alimentación sea nocturna en aguas superficiales, que estén bajando inmediatamente después de ingerir el alimento y que el sistema digestivo sea extremadamente lento, todo esto son condiciones apropiadas para pensar que los mixtófilos están eficientemente exportando carbono hacia capas más profundas y que deben jugar un papel importante en la bomba biológica de carbono, ¿no? En el flujo activo. Nada, simplemente decir que lo que queremos decir con este trabajo es que queremos recomendar que en los futuros trabajos de flujo activo se empiece a considerar esta comunidad, ¿no? Y se empieza a pensar en esta fracción microneutron que aún es algo desconocida en este ámbito de trabajo. Y nada, quería dar las gracias a todas las entidades que me han ayudado, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es donde realizo la tesis doctoral, en la Facultad de Ciencias del Mar, a la Universidad de La Laguna, que fue donde realicé los primeros trabajos de gestión, Instituto Canario de Ciencias Marinas, gracias especialmente a Fernando Bordes por enseñarme todo lo referente a la acústica, dejarme trabajar con esas muestras tan generosamente, y al Ministerio de Ciencia e Innovación, que es quien está pagando mi beca. Y gracias a todos mis compañeros por todos los momentos a bordo, en el laboratorio y también por los ratitos fuera del trabajo que también ayudan. Y nada, gracias. Si tienen alguna pregunta, no se corten, por favor, porque no espero que el público sea especializado en esto. Y esas preguntas que empiezan con probablemente esto sea una tontería, probablemente sean las mejores preguntas. No tengan vergüenza. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo saben que los que migran no tienen el aparato digestivo lleno y puedan, en plan, los desechos dejarlos en superficie, o sea, en esa capa superior? Hombre, bueno, no sé, igual no lo he entendido. Igual dices que solo suben los que tienen vacío el estómago. Vamos a ver, cuando lo vemos alimentándose en superficie, encontramos todo tipo de estómagos, desde vacíos hasta llenos, ¿no? Vale, sí. Supongo que depende del éxito individual que tenga cada uno en encontrar una presa, ¿no? Pero el material está principalmente fresco. Entonces no ha tenido tiempo de ser digerido y pensamos que por eso no lo están evacuando en ese momento. O sea, siempre es fresco lo que se encuentra en la capa. Hombre, hay una minoría, hay un residuo de material digerido, pero evidentemente mucho más pequeño que todo lo que se encuentra de presa fresca, ¿no? Es lo que, luego la mayoría de las presas bien digeridas se encuentran abajo. Entonces pensamos que no todo, ¿no? Que la mayor parte de lo que están ingiriendo tarda tanto en digerirse que eso ya, cuando lo van a evacuar, ya están en la capa de reflexión profunda. No sé si... Sí, no, es que me he quedado con lo de que como tarda tanto, pues no me acordaba que habías dicho que arriba estaba totalmente fresco lo que está en el estómago, que decía yo. Si tarda tanto en digerirse, digo, entre que sube otra vez, igual tiene el estómago lleno y... Sí, vale. Pero no Vale, pero no habéis encontrado eso, o sea, solamente habéis encontrado... Si estaba lleno era de cosas frescas, vamos. Sí, casi todo. Bueno, los resultados hay un porcentaje pequeñito de eso. Era eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Alejandro, Dime. con lo mismo que la pregunta de ella, ¿tú tienes en cuenta eso en el valor que nos das en el 1.83? En ese activo. ¿Tú supones que todos defecan abajo en la capa de Bueno, como es una aproximación, yo digo que la mayoría del ingerido va a la capa mesopelágica. No sabemos cuál es el... Claro, que no sabes el porcentaje, entonces no... Ese valor sale del peso de los contenidos en el máximo estadio de llenado, ¿no? Y como todo está fresco en superficie y solo me encuentro digeridos en abajo, considero que la mayoría, prácticamente despreciable, a lo mejor hay algo que se está evacuando en superficie, ¿no? Pero yo considero que es despreciable, ¿no? Por la poquísima cantidad de material digerido que vemos en el estómago cuando está en superficie. Pero bueno, habría que aplicar una pequeña corrección a eso. No sabemos cuál. Es una aproximación. Esto no es un trabajo que
que desde el diseño muestral, del diseño de experimentos se haya realizado para calcular el flujo activo. O sea, esto es un subproducto obtenido de otro tipo de trabajo que se realizó y es una aproximación. Yo soy muy consciente de que el valor ese, bueno, hay que profundizar, simplemente ver que el valor es importante, ¿no? Es importante y que habría que profundizar más en eso. Cuando tengas los datos que tienes en otros museos, no sé que te están llegando ahora, ¿tu idea es construir una especie de serie temporal o algo así de si miran más o si suben más a individuos durante unas épocas o...? Vamos a ver, si me lo permiten las muestras que hay, queremos ver si hay zonas donde eran en épocas de más producción, de menos producción, pero no estamos muy seguros de que tengamos ese tipo de muestreo. Entonces posiblemente a lo mejor se restrinja el escenario ese de Fuerteventura, ¿no? que no sabemos bueno, sabemos en qué época del año era, ¿no? Pero que podemos, quiero decir, no sabemos si tenemos suficiente muestras como para hacer una serie temporal del año. No sabemos si tenemos una variedad de espacio suficiente como para empezar a nombrar escenarios de Bloom, de no Bloom. Tenemos que mirar cuando nos llegue todo esto, ¿no? Pero en principio solo va a ser la zona de Fuerteventura. Sí, te lo decía porque los filamentos a veces llegan hasta Fuerteventura. Yo creo que es una zona bastante productiva, posiblemente. Pero bueno, tenemos que saber si se tienen trabajos de eso para bueno, supongo que se perfila un CTD, supongo que se hizo clorofilas y podemos ver si se estaba en un escenario de Bloom o no. Pero eso es trabajo futuro. Ya estábamos pensando en eso. ¿Algún alumno?